Este es el devocional, un espacio para detenernos, concentrarnos en la palabra y encontrar ánimo para lo que viene. Durante esta hora compartiremos reflexión, oración y un mensaje que alimente tu fe. Gracias por abrirnos un espacio en tu mañana. Enciende tu fe. Bienvenidos a el devocional de La Morada Radio. Muy buenos días, queridos oyentes y televidentes de La Morada Radio. Hoy estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes esta hermosa mañana. Hoy quiero saludar aquí a mi compañera Yubitsa. Saluda, Yubitsa. ¿Cómo estás, Areja? Buenos días, oyentes y televidentes. ¿Cómo amanecen? Bueno, estamos justamente en este espacio para leer el devocional, para disfrutar del devocional, porque este mes me ha encantado. Total. Me ha encantado porque he entendido la fe de una manera más amplia y yo me imagino que los televidentes y los oyentes así también lo han experimentado. Así que bueno, empecemos con el día de hoy, día 13. Y dice: lo único que debemos temer es al temor mismo. Franklin D. Roosevelt. Dice Isaías 41:10: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pocas emociones afectan tanto la vida espiritual como el temor. El miedo tiene el potencial de paralizar decisiones, apagar sueños, impedir la obediencia y debilitar la confianza de Dios. Por esta razón, una de las expresiones más repetidas en la Biblia es no temas. Para el Señor es importante que entendamos que Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Nosotros sabemos que el temor es una respuesta natural del ser humano frente a una amenaza percibida. De hecho, soy consciente de que el Señor creó esta emoción para protegernos, al evitar por medio del miedo que nos expongamos a peligros reales. Sin embargo, Después de la caída, el miedo dejó de ser solamente un mecanismo de protección y comenzó a dominar el corazón humano. Por consiguiente, los primeros sentimientos registrados después del pecado fueron precisamente el temor y la vergüenza. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Adán, él respondió: tuve miedo. Obviamente, el pecado rompió la confianza y donde desaparece la confianza, aparece el temor. Entonces, ¿cómo actúa el temor? Número 1, distorsiona la realidad. Cuando el miedo nos controla, los problemas parecen más grandes de lo que realmente son. Número 2, paraliza la obediencia. Lamentablemente, la mayoría de cristianos conoce la voluntad de Dios para ellos, pero por la causa del miedo no avanzan. 3, agota emocionalmente. La mente, que constantemente permanece imaginando escenarios negativos, se fatiga fácilmente y hace también colapsar al cuerpo entero. Número 4, aísla. El miedo impulsa a esconderse tal y como ocurrió con Adán. Número 5, debilita la confianza en Dios, porque el temor desplaza lentamente la atención desde las promesas de Dios hacia las circunstancias. Entonces, la pregunta crucial es: ¿cómo puedo vencer el temor? Te pido que atiendas con mucha obediencia las siguientes recomendaciones. Número 1, recuerda constantemente que el Señor está contigo. Josué 1:9 dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Número 2, alimenta tu mente con la verdad de la palabra.
Recuerda que el miedo se fortalece con pensamientos repetitivos y la fe con el oír la palabra de Dios. Número 3. Habla de grandeza de Dios. La historia sagrada cuenta que cuando David enfrentó a Goliat, hablaba más del poder de su Dios que de la fuerza del gigante. Por eso es bueno que te preguntes, ¿de quién hablo más? ¿De mis problemas o del poder del Señor? Número 4. Obedece aunque todavía exista miedo. La verdad es que el valor no consiste en no sentir miedo, consiste en no permitir que el miedo decida por nosotros. Número 5. Ora entregando tus cargas. Cada preocupación entregada a Dios deja espacio para que su paz cambie la atmósfera de tu corazón. Probablemente hoy sientas mucho miedo por la difícil situación que estás enfrentando, pero quiero que sepas que eso no significa que hayas perdido tu fe. El verdadero problema sería permitir que el miedo decida el rumbo de tu vida. Te aseguro que ese temor disminuirá en la medida en que te atrevas a caminar en fe. Inténtalo y descubrirás que para el que cree todo le es posible. Amén. Oremos juntos. Padre Celestial, Padre Celestial, hoy pongo delante de ti todos mis temores. hoy pongo delante de ti todos mis temores. Tú conoces las áreas donde me siento débil, inseguro o paralizado. Tú conoces las áreas donde me siento débil, inseguro o paralizado. Te pido que me ayudes a reemplazar cada pensamiento de temor por la verdad de tus promesas. Te pido que me ayudes a reemplazar cada pensamiento de temor por la verdad de tus promesas. Dame el valor para obedecerte aun cuando sienta temor. Dame el valor para obedecerte aun cuando sienta temor. Y fortalece mi corazón para confiar en que tú siempre estarás conmigo. Y fortalece mi corazón para confiar en que tú siempre estarás conmigo, A pesar de las a circunstancias. pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y el taller de hoy dice, ¿qué miedos están intentando gobernar mis decisiones? ¿Estoy permitiendo que ese temor hable más fuerte que las promesas de Dios? Si supiera con absoluta certeza que Dios está conmigo, ¿qué decisión tomaría hoy? Santo. Ya tuvimos que haber pensado como en un sinnúmero de decisiones que tomaríamos. No, sí, y muchas circunstancias que inevitablemente nos hacen sentir temor. El futuro es una de ellas. El futuro, de hecho creo que una de las cosas que más le preocupa a esta generación es el futuro. Total. Y por eso es que estamos como tan enfocados en ser productivos y trabajar y hacer porque el futuro, porque de hecho creo que nuestra generación quiere vivir ocupada todo el tiempo, quiere Sí. ocuparse todo el tiempo porque su mente está siempre en el futuro. ¿No? Y eso también nos lleva a la autosuficiencia, porque cuando queremos resolver nuestro futuro, creemos que no podemos parar porque si paramos, pues no va a pasar nada. Pero qué bueno que el Señor nos recuerda que nuestro futuro está en sus manos, no en la de nosotros. Así es, y hoy en día yo siento que el temor, así como decía el devocional, el temor tiene la función de protegernos. De hecho, yo no sé si tú recuerdas la película de Intensamente. Sí, total. Donde Temor todo el tiempo quería que Riley, la protagonista, no hiciera tal cosa o no fuera para aquel lugar porque su vida posiblemente estaba peligrando. Y eso es lo que hace el miedo, es la función del miedo, que es protegernos. De hecho, como dice el devocional, una de las primeras emociones que aparece en la Biblia es el miedo y la vergüenza. Y el miedo aparece cuando Adán sabe que cometió pecado. El Señor lo está buscando, el Señor tan bello, él como si no supiera dónde estaba, le pregunta todavía, ¿dónde estás? Así es. Y él obviamente se esconde, está escondido por el miedo y creo que eso se conecta directamente con esto que dice aquí, que el miedo nos impulsa a aislarnos. De hecho, ayer lo hablamos en la prédica, que el miedo hace que nosotros no queramos hablar. Así es. Y
el miedo también nos paraliza. Si te das cuenta, uno cuando está frente a situaciones que generan miedo, todo el mundo reacciona de manera diferente. Total. ¿Tú cómo reaccionas cuando estás frente a situaciones de miedo? ¿Alguna vez te han robado, por ejemplo? Sí, me robaron. Pero más allá de pronto de situaciones difíciles, a mí me paralizaba mucho el miedo a exponerme a ser lastimada nuevamente. Creo que cuando crecemos en entornos donde probablemente no fue consciente de nuestras autoridades o nuestros cuidadores en primer nivel hacerlo, pero donde crecimos en entornos donde no nos sentíamos seguros o donde nos sentíamos de pronto desprotegidos o algunas cosas nos causaban cierta incomodidad o miedo, crecemos usando la barrera del miedo. Entonces no me relaciono, no me abro, no salgo porque sí pasó en mi casa, que no vaya a pasar en la calle. Y de hecho las respuestas del miedo muchas veces son instintivas. Ponía el ejemplo del robo porque si te das cuenta, uno cuando ve a veces, sí, hay personas que se paralizan, hay personas que salen corriendo, hay personas que salen a enfrentar al ratero, pero eso es una forma como de demostrar lo que también hacemos justamente en esas áreas de nuestra vida, cuando el miedo se apodera de nosotros en áreas como que nos da miedo exponernos o que tenemos miedo a sufrir. Justamente nuestras respuestas son de lucha, de huida o de paralizarnos. Entonces, justamente eso es lo que hace muchas veces el miedo, que es lo que dice aquí, nos paraliza. Y de hecho también en nuestra vida, en el caminar con el Señor, el miedo juega un papel muchas veces importante porque nosotros tenemos que saber cómo gestionar el miedo. A mí me causa curiosidad que siempre cuando una persona es llamada a servir, es llamada a liderar, ¿cierto, Yuri? Sí. Una de las primeras cosas que pienso que cree es, exacto, no, ven acá, esto es mucha responsabilidad, esto no es para mí, esto, claro, aparece el miedo y lo primero que quieres hacer tú es soltar, huir, porque, o te paralizas, porque tú quedas como, Dios mío, esto es, y quiero decirles que eso es completamente normal, hace parte del crecimiento, uno sentir miedo, pero ahí es donde una vez nosotros identifiquemos el miedo, sepamos también cómo actuar, ser intencionales en actuar de una manera funcional, es decir, de enfrentarlo. Valiente no es el que no siente miedo, es el que a pesar del miedo sigue adelante. No, y es sumamente importante, Aleja, también entender o pedirle al Señor que nos revele eso y que nos dé esa certeza, porque cuando tú tienes esa certeza de que es que me llamaron al liderazgo, me llamaron a servir, me llamaron a la morada, un ejemplo, es el Señor el que te está llamando, no humanamente nuestros pastores o nuestros líderes, sino es el Señor que nos está haciendo el llamado, y cuando Él llama, Él capacita, cuando Él llama, Él provee, cuando Él llama, Él soluciona todo. Así es. Entonces nosotros es también una herramienta para vencer el miedo, también es la obediencia a lo que el Señor nos diga. Así es. Porque a medida que obedecemos, incluso con miedo, porque el miedo probablemente al inicio no se nos va a ir. Total. Yo voy con miedo, Señor, pero yo voy. Tú en el camino me proveerás y me harás entender que esto viene de ti, y así tal cual pasa, y así tal cual me pasó en todo este tema del servicio al Señor. Así es. Y de hecho por eso aquí dice, recuerda constantemente que el Señor está contigo. Y es precisamente eso. Total. Recordar que el que cuida de mí, el que me respalda, el que camina conmigo, el es creador mucho del cielo, de la tierra. O sea, cuando tú contemplas, siento que una que me ha funcionado a mí en un momento de miedo es contemplar la creación del Señor. O sea, yo digo, Padre, tú que creaste el cielo y la tierra, creaste todo lo que el universo, o sea, ¿cómo no vas a sustentarme o cómo no vas a proveerme para yo lograr lo que tú me estás llamando? O sea, no que sea insignificante, sino que ya hizo lo más grande, que fue toda esta creación en la que vivimos. ¿Cómo no va a proveernos o cómo no va a sustentarnos también en las cosas que creemos humanamente imposibles? Para el Señor nada es imposible. Totalmente, totalmente. Y muchas veces
nosotros vamos delante del Señor con un miedo, ¿cierto? Y a veces, porque pues la palabra lo dice, que nosotros no estamos libres de vivir dificultades o de experimentar, digamos, situaciones angustiantes en nuestra vida. Pero aún así, aún en ese momento angustiante que estamos viviendo, reconocer quién es el que me acompaña, quién es el que me sostiene. Eso creo que es una también de las formas de uno vivir la fe de manera intencional, porque no es solamente tener fe para que todo salga bien, que todo esté bien, no, es aún en esos momentos paralizantes, aún en esos momentos en los que siento que, porque digamos que el miedo muchas veces nos hace pensar en el temor, nos hace creer en los escenarios más catastróficos que existen. Y lo que pasa con eso es que nuestra mente, por eso aquí lo que decía habla de la grandeza de Dios y de alimentar la mente con la verdad de la palabra. ¿Qué pasa? Nuestra mente no sabe diferenciar entre lo que es la realidad y lo que estamos imaginando. Así que todo lo que usted imagine, su mente va a creer que es una realidad. Por eso muchas veces nuestro cuerpo se activa fisiológicamente ante el temor cuando estamos teniendo un pensamiento de temor, pero es por eso, porque nuestro cuerpo nuestra mente no sabe diferenciar. Esto lo estás imaginando. Esto es un pensamiento nada más. No, nuestra mente dice, esto es una realidad. Está pasando ahora. Y por eso nosotros tenemos que cuidar, por eso también la palabra dice, cuida de tu corazón. Y nuestro corazón es justamente todos nuestros deseos, nuestras emociones, los pensamientos. Por eso, ayer hablábamos de que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando esos momentos de miedo que nos quieren paralizar lleguen, nosotros lo confrontemos ahí mismo en la mente con la palabra de Dios. Sí, porque algo que no vamos a tener la capacidad nosotros de confrontar eso si no es con la palabra. Así es. O sea, lo único que transforma realmente, digamos, como siempre habla el pastor, de las rutas neuronales. Para crear nuevas rutas neuronales que confronten el miedo, uno tiene que ser intencional en llenarse de la palabra de Dios. Escribirlas. Mira, a mí me encanta que yo tengo como un mural en mi cuarto de todas las promesas, de todas las palabras del Señor, de todo lo que dice quién soy yo en el Señor. Y muchas de las niñas de mi Casa Destino también lo han hecho, que ponen en su cuarto como ese mural. Y es precisamente porque nuestra mente tiende a olvidar eso bueno que ha dicho el Señor o eso que nos ha prometido el Señor. Así que nosotros tenemos que ser intencionales en recordarlo todo el tiempo para que cuando tengamos esos momentos de temor, lo primero que se venga a nuestra mente también sea esa palabra con la que vamos a confrontar el temor. Sí, incluso olvidamos muchas veces lo que ella hizo. Exactamente. Olvidamos que ya Él nos salvó, ya Él nos rescató, o sea, Él si lo hizo ayer lo puede hacer hoy también. Totalmente. Y nuestra memoria tiende a recordar más aquellas cosas que generaron malestar en nuestra vida que las cosas que generaron bienestar o que aquello que hizo el Señor. Así que por eso uno tiene, a mí me encanta escribir. Yo tengo una agenda. Una agenda donde escribo mis promesas. Sí, yo escribo cartas a Dios. Y en todas esas cartas me gusta hablar de lo que el Señor ya ha hecho. Y a veces me voy a mi agenda a recordar, y yo, ¿verdad que el Señor hizo esto? Ay, cierto que el Señor... Y pongo fecha, porque pongo fecha de lo que hizo, de la promesa que me dio en ese momento. Escuchar lo que ya el Señor nos ha hablado. También. A través de autoridades espirituales también, volver a escuchar eso también trae a nosotros, trae a nuestra memoria, digamos, esas herramientas, porque para mí son como herramientas con las que podemos confrontar el temor. Y una de las que me encanta también es ora entregando tus cargas.
A No hay veces, nada más liberador que eso. totalmente, totalmente. Y a veces nosotros vamos a la oración y aún así le estamos diciendo al Señor cómo hacer las cosas. Señor, es que yo creo que tú deberías. Señor, es que esta persona tiene que yo cambiar. quiero. Señor, es que yo quiero. Sí. Y esa es una forma en la que también estamos de pronto intentando controlar. Intentando controlar, ¿para qué? Para no sentir temor. Entonces, qué bonito es cuando uno va a la presencia del Señor y uno literalmente se desnuda delante de Él, hablando espiritualmente, y uno le habla al Señor de lo que uno siente, de lo que uno teme, y uno le dice al Señor, Señor, aún así, yo quisiera esto, pero aún así yo confío en tu voluntad, porque yo sé que los planes que tú tienes son mejor, son de bien y no de mal, para que traigan futuro y esperanza a mi vida. Entonces, es muy diferente eso cuando uno va delante del Señor a literalmente decir, mira, ve, te traigo esta mochilita, está como pesadita. Sí, no, y también yo creo que hoy nos quedamos mucho con llenarnos de la palabra del Señor, y creo que este mes la herramienta principal para fortalecer nuestra fe es estar conectados siempre a la palabra, porque al principio nos cuesta de pronto hacer eso, incluso de llegar a la presencia y derramar delante del Señor nuestros miedos y nuestras inseguridades, porque probablemente cuando lo hicimos humanamente hablando no fue respondido de la forma que esperábamos o de la forma correcta. Así es. Entonces, ¿qué funciona mucho? Hacer una lista, hagan una lista a las personas que de pronto les cueste vulnerarse delante del Señor, de quién es el Señor. O sea, hay versículos que lo dicen claro: Él no miente, Él no engaña, Él es fiel, Él siempre está con nosotros. Así Él es es. el creador del cielo y de la tierra. Cuando tú día tras día te repites esas verdades, en algún momento ya eso se te vuelve tu mayor certeza, y cuando esa es tu mayor certeza se nos hace mucho más sencillo llegar a la presencia del Señor y decirle: Padre, tengo este chicharrón, pero yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú tienes el control, yo sé que aunque yo no lo vea, tú sigues orando. Así es. Recordar quién es el Señor. Recordar siempre quién es el Señor y no lo que somos, porque el miedo nos limita, el miedo limita nuestra visión, no nos deja ver más allá, o no nos deja de pronto imaginar las cosas que el Señor ya nos prometió. Totalmente, y eso me recuerda al versículo de la barca. Total. Cuando el Señor caminó sobre las aguas. Ellos venían de ver la multiplicación de los panes, de los peces, o sea, que con solamente, creo que fueron 5 panes y 2 peces, Él multiplicó como para 5,000 personas. Total. Todos los alimentos. O sea, venían de ver lo sobrenatural Y que aún había sido el así. Señor, y aún así estando, cuando se montaron a la barca, que aparte iban en obediencia, porque fue el Señor el que les dijo, móntense a la barca. Y muchas veces nosotros creemos que cuando vivimos momentos así de temor o que nos aterrorizan es porque estamos por fuera de la voluntad del Señor, y no siempre pasa así. Total. Ellos iban En la barca, porque obedeciendo. obedeciendo, exactamente. Y aún así cuando ven la figura, dicen, es un fantasma. Claro, ellos se atemorizaron, y lo primero que hizo el temor fue distorsionar la realidad. Total. Y eso es lo que muchas veces hace el temor, nos hace distorsionar la realidad, no nos hace ver al Señor obrar y venir hacia nosotros en medio de esa prueba o en medio de esa situación que nos genera temor paralizante, y también nos hace olvidar de quién es Dios, lo que decías tú, de quién es el soberano al que nosotros le oramos. Así es. Y cuando tú mencionabas el hecho de que a veces hemos sido lastimados por personas, y eso ha hecho que nosotros silenciemos nuestra voz y que no vayamos a veces ni siquiera delante del Señor a comentarle las cosas, y por eso hay muchas personas que dicen, pero es que yo no sé cómo orar. Ahí han sido personas supremamente lastimadas. Exactamente. No saben cómo confiar. Y nosotros tenemos, de hecho, nuestra crianza ha sido, somos una generación de personas que guardan silencio y que además hemos sido invalidados. Ay, pero eso no es para tanto. Eso te va a dar miedo. No cuentes tus emociones porque a nadie les importa. Exactamente. Entonces, ahí también es donde nosotros tenemos que reconocer que, y de hecho yo he escuchado muchas personas que dicen, no, yo no hablo de eso. Ay, porque esas son cosas mías, yo para qué voy a estar contándole a la gente
Sí, obviamente, uno no a cualquier persona tiene que contarle las cosas, pero es que tú se las vas a contar al Señor. Total. O sea, ¿quién es el Señor? Y creo que todos tenemos cosas que solamente hablamos con el Señor. Así es, y que para la gloria de Dios, Él también pone personas a nuestro alrededor, exactamente, que también que siempre nos van a hablar a la luz de la palabra. Y que eso también tenemos que saberlo identificar. ¿A quién vamos nosotros? De pronto, si yo tengo un temor y voy donde, no sé, la vecina que también vive viendo noticias y tragedia, obviamente va a aumentar mi temor. Y obviamente, y que no tiene la cosmovisión bíblica. Entonces, uno también tiene que saber. No es que cuando tú confías en el Espíritu Santo, Él mismo te va mostrando en quién sí y en quién no. Así es. Porque a veces hay personas que te dicen 2, 3 palabritas que tú dices, santo, esto viene de ti porque solo hablamos nada más tú y yo. O sea, yo no lo he contado a nadie y mira que esta persona me está confirmando o me está confrontando algo que nosotros hablamos en la intimidad. Así es. Bueno, vamos a leer la cita bíblica para el día de hoy. Corresponde Juan 20 del 19 al 30. Padre, leemos tu palabra, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Amén. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con la puerta bien cerrada porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y dijo, reciban al Espíritu. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Jesús se aparece a Tomás. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos de que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en sus llagas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. La puerta estaba bien cerrada, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Santo. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Amén. Amén. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengas vida por el poder de su nombre. Amén. Santo. A mí me encanta, sí, a mí me encanta esta palabra porque siento que de ahí salió la frase esa que muchas veces usamos nosotros coloquialmente. Hasta no ver, no creer. Literal. Y la palabra de Dios nos dice, aunque no vean, crean. Entonces, vamos a ver, esperemos que nuestros oyentes y televidentes hoy estén activos en el chat de la morada para que hagamos juntos este devocional, porque siempre por el chat las personas se tiran unos factos que a mí me gusta leerlos, me gusta. Entonces, yo vi en la Q que es que nos revela el texto sobre Dios. Un Dios de paz. Así es, que llega dando paz, porque de hecho ellos estaban acorralados, estaban con miedo, estaban encerrados. Y el Señor lo primero que llega es
A traerles paz. a traerles paz. Dios es un Dios de paz. Total. Y yo me basé en el versículo 20 y me sorprende que el Señor aún con la puerta cerrada entra. O sea, Él como que aquí estoy, aunque tú estés en tu temor encerradito conmigo, porque dice que ellos estaban encerrados por miedo, porque tenían miedo, pero Él no tuvo que ver con eso, se les apareció y les dio paz. Qué lindo que el Señor nos llene de paz incluso en medio del Claro, temor. eso es muy revelador porque es aún tú en ese momento que sientes que te causa temor, el Señor llega, está para ti y trae paz. Así es. Trae paz. A mí me encanta y cuando creo que en muchas ocasiones en mi vida he experimentado esa paz que no entiende el mundo. Sobrepasa todo entendimiento. Yo de verdad que a veces me he quedado pensando y digo, uy, yo en otro momento hubiese estado de esta manera, pero mira ¿Cómo estoy hoy? cómo estoy hoy. Pero es eso, porque es que solamente el Señor es el que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El señor Alex Miale nos comenta que en su Dios que se revela en el centro de tu vida, estando las puertas cerradas, para que Amén. fijemos la mirada en Él. Jesús no apareció en una esquina de la habitación, lo hizo en el centro. Amén, así es. Stephanie nos comenta, me revela un Dios paciente, misericordioso y cercano. No se aleja cuando estoy confundida, temerosa o llena de preguntas. Él conoce mi corazón, mis dudas y aún así se acerca a mí con amor. Amén. Amén. Me encanta eso, así es. Yo puse también que Dios siempre manifiesta su poder. Total. Y en la A, que es ¿a qué me está llamando Dios? Al señor Álvaro comentó que Dios que se revela a sus hijos y le trae paz en medio de los momentos de incredulidad. Sonia Castro, un saludo, mi querida Sonia. Bendiciones, me revela un Dios que no nos abandona, que no abandona a sus hijos. Amén. Amén. ¿Qué pusiste Bueno, en la... En la A, ¿A qué nos está llamando el Señor el día de hoy? yo siento que nosotros somos en general personas que se dejan llevar mucho por lo que perciben los sentidos. Así es. Si te das cuenta, Tomás decía, hasta no tocar, hasta no ver, no voy a creer. Porque nosotros giramos en torno a lo que, a lo tangible, a lo que se puede observar. Y de hecho es eso, caminar en fe y no por lo que perciben mis sentidos. Creer aunque no lo vean. Yo me guié por el 27 y puse también a creer cuando no puedas ver. Así es. Cuando el Señor te da una certeza, Alex, se vuelve más real que la mesa esta que estamos tocando. Totalmente. Y tú te das puño y trompa con el que te quiera venir a decir lo contrario, porque cuando el Señor te da esa certeza, no hay nada que te pueda robar eso que ya el Señor te entregó. Así es. Y de hecho van a venir, cuando el Señor muchas veces se revela en nuestra vida, van a venir muchas personas, porque el enemigo también usa a las personas para decir, eso no es así, eso no te va a pasar, abre el ojo, mira que esto, mira que lo otro, y realmente es lo que tú dices, o sea, cuando el Señor da una palabra, eso ya es certeza. Así es. ¿Qué dicen los oyentes? Stephanie dice, a dejar de depender únicamente de lo que puedo comprobar, controlar o entender y abrir las puertas que he cerrado por miedo y permitir que Jesús gobierne en esas áreas. Amén. Amén. Wendy Palencia dice, me está llamando a creer en Él, a creerle a Él, aun cuando no vea nada con mis ojos naturales. Debo tener la certeza de que Él está conmigo siempre y siempre obrando. Amén. Nuestra querida Sonia me llama a entender que Él es la puerta y todo lo que me pasa tengo que entrar a través de Él. Amén. Ay, la señora Sonia. Ay, sí, la extrañamos La mucho, señora Sonia. Sonia. Bueno, La D. la D. ¿Dónde hay distorsión en mi vida que estoy normalizando que Dios no aprueba? ¿Dónde no estoy alineado con este principio? Mira, yo puse que la distorsión, el temor nos aísla,
El temor exige evidencias antes de poder Así creer en algo. Dejar que el temor gobierne mis emociones. Así es, yo creo que la distorsión que yo puse también es similar. Querer tener todas las evidencias para luego confiar. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Nosotros queremos ver que el Señor ya obró, pero en la espera de que el Señor obre, en la espera de ver ese milagro o esa respuesta, estamos como que no sé si va a pasar o quién sabe. Obviamente nosotros siempre tenemos que estar sujetos a la voluntad del Señor, pero también si ya el Señor nos ha hablado de quienes sabemos y conocemos al Dios al que nosotros le oramos, tenemos que tener certeza, aunque no hayan evidencias. Total. ¿Qué dicen nuestros queridos? Marcela Morales dice, cuando me encierro a causa del miedo y condiciono mi confianza en Dios, debo ver las señales físicas específicas o milagros a montón para avanzar. Stephanie dice, al exigirle a Dios evidencias antes de entregarle completamente mi confianza y confundir la ausencia de lo visible con la ausencia de Dios. Amén. Yaiset nos dice, cuando el miedo me hace rechazar aquello para lo que el Señor me ha comisionado y me hace desconocer que su Espíritu Santo está conmigo. Amén. Álvaro Gómez. El señor Álvaro Gómez dice, hay distorsión cuando tengo fe, solo cuando veo la bendición en mí, pero cuando estoy en dificultades pienso que el Señor me ha abandonado. Así es. Así es. Así es, y el miedo de hecho nos hace creer eso, que Total. muchas veces la espera o el silencio que el Señor a veces guarda es abandono total. Es abandono total. Y qué duro cuando tienes una herida de rechazo, una herida de abandono. O sea, yo siento que el Señor, mamá, sana o sanas, porque, Claro. Es que, porque mira, Él hace silencio. Hay momentos que Él hace silencio. de hecho, ahora que tú mencionas lo de las heridas del abandono y del rechazo, hay algo que nosotros debemos entender y es que muchas veces esas heridas hacen que nosotros, o es la manera en cómo nosotros direccionan, por así decirlo, la manera en cómo nosotros nos vamos a relacionar con todo lo que nos rodea. Y eso incluye muchas veces la relación con el Señor. Así es. Muchas veces nosotros nos relacionamos desde la herida del abandono, del rechazo con Dios, y por eso hasta eso tenemos que someterlo y que empezar a sanar, o sea, ser, digamos, intencionales y responsabilizarnos de nuestra sanidad, porque eso también incluye la manera en cómo nos relacionamos con Dios. Así es. Amén a eso. La señora Luz Marina Geles nos dice, cuando nos dejamos vencer del temor, miedo, esperar en sus promesas y no dudar. Bueno, vamos con la O. ¿Qué debo obedecer de forma concreta? ¿Qué cosa debo dejar o establecer en mi vida? ¿Qué pusiste, mi Ale? Yo puse que no poner mi fe en mis sentidos. Total. No puedo permitir que sean los sentidos o mi realidad la que sostenga mi fe. Mi fe tiene que estar puesta en el Señor, en quien yo debo depositar de pronto mi temor es en Él, y también en quien debo depositar mi esperanza, mi futuro y todo lo que de pronto me cause temor es en el Señor. Así es. Yo puse depender del carácter del Señor, no en las circunstancias. Amén, amén. De hecho, eso es lo que muchas veces el temor o te distancia del Señor o te hace desarrollar un carácter más firme en Él. Así es. Que todo Señor nos... ¿Qué dicen los oyentes de La Morada Radio? No sale. Mi gente, ¿qué pasa con la O? Los Que esperamos. deben obedecer. Los quiero escuchar. ¿Qué es lo que deben obedecer? Esto no es solamente que hay que... No, también hay que poner lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que obedecer. Así es. Y de hecho, a mí me gusta mucho el Kadosh, precisamente por eso, porque va a la profundidad de la vida de cada uno. Se mete al rancho sin pedir permiso. Sí, esto como lo diseñó el pastor, eso es del espíritu, porque Total. esto va a las profundidades, Así es. literalmente.
Entonces, en la O, ¿qué debo obedecer de forma concreta? Ah, no, ya la O. Sí, ya la O. Vamos Vamos con la S entonces. Yaiset puse, Yanuris puso, debo caminar obedeciendo aunque todavía tenga temor, confiando que el Señor está conmigo. Así es. Yaiset nos comenta que creer que el Señor siempre está presente y que su carácter se manifiesta en el tiempo correcto. Amén. Amén. Wendy Palencia dice, debo leer la Biblia para llenarme de su palabra, orar, entregar mis cargas y obedecer. Amén a eso. Amén. Luz Marina Geles nos dice, de ser obediente. Mi fe debe ser puesta en mi Señor, entregarle todo a mi Señor. El señor Álvaro Gómez nos comenta, compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida para que muchos crean. Amén. Así es. Y a mí me confronta mucho que muchas veces nosotros somos Tomás. Así es. Hemos visto el obrar del Señor en nuestras vidas, de donde nos ha sacado. Tomás caminó con el Señor. Exactamente. De hecho, hecho, lo vio cara a cara, Dios mío. De hecho, al final dice que no solamente vieron que hacer a Jesús muchas otras señales milagrosas, además de las que se escribieron en la Biblia. Entonces, lo que ellos vieron no solamente es lo que está escrito aquí, sino que vieron muchísimo más. Y aún así, lo peligroso del temor, o sea, cómo sí. te nubla eso, o sea, caminó con el Señor, como tú dices, vio cosas que nosotros probablemente jamás podamos saberlo. No sé cuando venga por nosotros si de pronto no la revele, pero vio o sea, como yo tocarte, como verte, y aún así. Si nosotros creemos en que Dios es un Dios real, imagínate para ellos. Que lo vieron. Estuvieron en contacto con el Hijo de Dios. O sea, ver, digamos, todos esos milagros que Él hizo y aún así dudar. Entonces, yo siento que una de las cosas que nosotros debemos separar es justamente eso, nuestros pensamienlos, nuestras emociones, mis miedos, someterlos, llevarlos cautivos a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, exactamente, porque muchas veces nosotros decidimos, por eso es tan importante uno ir a la profundidad de la palabra, por eso es tan importante uno diariamente, por eso nuestro pastor diseñó el devocional, porque nosotros tenemos 24 horas del día, donde estamos, porque aparte esta es una generación que está bombardeada de información por las redes sociales. Hoy en día el que no consuma redes sociales... los abuelitos. Bueno, ni los abuelitos. Óyeme, los abuelitos ahora están más pegados al celular que uno. Así es. Pero a lo que voy es eso, todo el tiempo estamos recibiendo información, bombardeados de muchísimas cosas y a veces se nos olvida ir a la presencia del Señor. Y que ese es nuestro mayor filtro. Totalmente, ese es nuestro mayor filtro y eso es lo que a veces en el día nos va a sostener. Y por eso lo importante de uno escudriñar la palabra, tener una porción de la palabra todos los días. Y créanme que todos los días el Señor les habla a sus vidas, todos los santos días. Que nos comentan con la S. No me sale. Con la S. Se me apagó. Se le apagó el celular a Yuditza. Sí, qué pena. Ella dice, se me apagó. Bueno, pero en la S todavía nadie comenta de la S. ¿Qué creen ustedes que deben separar? Que necesitan separar para Dios. Por aquí nos comenta Yaiset. Debo separar mis sentidos y consagrar lo que creo, la forma en que veo a Dios. Amén. Amén. Luz Marina Geles dice, separar mi ser
corazón, pensamientos, obedecer y compartir su palabra a los demás, así para así conocerle. Así es. Así es. Amén. Por eso a mí me encanta escuchar testimonios. Sí, total. Eso fortalece nuestra fe. Sí, eso fortalece y la fe viene del oír. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, de lo que ha hecho el Señor también en la vida de otros, porque todos somos hijos del Señor y si lo ha hecho en el otro, ¿por qué no ha de hacerlo en mi vida? Wendy Palencia dice, debo consagrar todas mis emociones a Dios. Amén. Mi fe, mi confianza y sobre todo mi tiempo de intimidad con Él para poder conocerlo más cada día. Amén a eso, Wendy. Álvaro Gómez dice, el hermano Álvaro va por la... separar la cultura del mundo que nos lleva a creer todo lo que vemos y que tiene evidencia cuando sabemos que Dios nos dice que debemos creer sin ver. Amén. Y bueno, por último, hoy, ¿qué debes accionar? Hoy, ¿qué debemos accionar ahora hoy? Mismo para no retardar En esta hora. Nuestra obediencia? Ale, yo puse entregarle al Señor todos mis temores. Así es. Yo siento que hoy yo debo identificar aquellos pensamientos que a mí me hacen dudar del Señor, identificar aquellos pensamientos que me paralizan, que están llenos de temor. A veces siento que el Señor también hoy me pide que deje de postergar algo que el miedo me ha hecho evitar, algo que Él me está pidiendo y que el miedo me ha hecho evitar. Bueno, mamá, ya sabes, tienes que obedecer. Así es. Vamos a ver de pronto qué comentan nuestros oyentes de qué tienen que hacer hoy. Eso es diciendo y haciendo. Total. Me encanta porque este devocional está diseñado hasta como con activación conductual, es decir, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Como de aquí no te vas sin hacer algo, sí, sin accionar. Los esperamos. Tú, del devocional de hoy, ¿qué es lo que me llevo? Iba a decir, eso es del Espíritu. Eso es del Espíritu, hermano. Me llevó Josué 1:9 que dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Ese es el versículo que me llevó hoy como abrazadito todo el día porque se necesita. Así es, y recordemos que la valentía no es muchas veces no tener miedo, sino que el Señor cuando nos dice no tengan temor, se refiere a que crean más en mí, o sea, yo soy el que voy contigo, el que va delante de ti. Sé valiente, es decir, enfrenta esto. Y muchas veces el Señor nos pide ser obedientes en algo, el Señor nos pide algo que nos da miedo soltar o que nos da miedo enfrentar. Pero si Él no los está pidiendo y no quiere que caminemos en obediencia frente a eso, tenemos justamente que someter nuestras emociones. Total. Someter nuestras emociones. Wendy Palencia nos comenta, confrontar mis temores con la palabra de Dios y entregar en oración mis cargas y dudas, recordar cada día las promesas que Dios me ha dado. Amén. Así es. Carol Ruiz, cree sin ver porque a quien le estás creyendo no es cualquiera, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yaiset nos comenta, ser intencional en caminar por fe y no por vista, ser intencional en creer en lo que ya su palabra dijo. Así es. Luz Marina Geles, consagrar mi vida para nuestro Señor. Amén. Yanuris nos comenta, ese versículo es mi promesa. Amén. Qué bendición. Reafirmándole la promesa. Eso es confirmación, hermana. Yanuris. Así es. Una de las cosas que podemos accionar hoy es justamente, y yo invito a los hermanos a quienes puedan hacerlo, hacer un listado de aquellas cosas que ustedes le tengan miedo. No me siento capaz. Y busquen un versículo que confronte ese pensamiento que los paraliza, ese pensamiento de temor.
Y cada vez que a ustedes se les venga ese pensamiento, recuerden el versículo que tienen enfrente. Total. Para nosotros de una u otra manera empezar a ejercitar nuestra mente a que tiene que creer la palabra de Dios, no lo que el mundo dice, no lo que los pensamientos están muchas veces diciendo, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que bueno. Versículos, hay muchos, demasiados, para el abandono, el rechazo. Aunque padre y madre me abandonen, con todo el Señor me mantendrá Así cerca. Así es. Mi versículo también favorito, que es Isaías 43, Total. 18 y 19. El Señor todo lo hace nuevo. Amén. Él abre caminos en tierra árida y ríos en el desierto. Así que Aférrense a esa promesa que el así es, Señor. aférrense, pero mejor dicho, como si no No sé hubiese si un jugaron a mañana. yuca cuando eran ¿Ah, niñas, sí? que uno se agarra. Así. Literal. Así tal cual. Bueno, hermanos, nos encantó compartir con Así ustedes en la mañana de hoy la lectura de este devocional maravilloso. Bendecimos a nuestro pastor por dedicarse todos los meses a escribir de la palabra de Dios para que ustedes en su casa tengan una porción de ella. Y nos despedimos en esta mañana de ustedes deseando que tengan un feliz día, que tengan un día lleno de la presencia del Señor y de reconocer el amor de Dios en los detalles. Amén. Bendiciones. 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 La Morada